Hermano, vamos a hablar del Señor hoy, la palabra que Él nos pone en nuestros labios. Y en la disertación de hoy se llama deberes cristianos. Como dice en su palabra, Él es el dueño de todo y Él es el que gobierna este mundo. No lo gobierna nadie más. Amén. Bueno, vamos a insertar en su palabra en Romanos, como se leyó anteriormente, en Romanos 13, del 1 al 14. Pero vamos a leer un hermano que me lea del 1 al 7. Capítulo 13, versículo 1 al 7. Amén. 13, 1 al 7. Sí, señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad infernal de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad establecido por Dios resiste, y los que resisten a Dios condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están por infligir temor al que hace bien, sino lo malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es malo lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar en sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Amén. Bueno, me dice el Señor aquí en su palabra, ¿cierto? Someternos. Someternos es como andar en obediencia para Él. Amén. ¿Cierto? Porque nos dice, porque la autoridad de Dios es infinita. Perdón. Porque la autoridad de Dios es definida por Él. Su propósito a instruir al gobierno humano fue recompensar el bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. ¿Cierto? Así es. Entonces debemos nosotros de obedecer toda la autoridad de Dios, primeramente, después de la humanidad, porque vemos hoy en día, por ejemplo, el caso que hoy quería por las noticias, que los magistrados eliminaron un impuesto que le pusieron al licor y al cigarrillo. ¿Usted cree que eso es bueno? No es bueno, porque el licor es algo perjudicial, el cigarrillo igual. Entonces ellos, ¿por qué van a hacer eso? Pero lo hacen porque tienen la autoridad humana, pero más no la celestial. Pero, entonces si hay algún hermano que me pueda leer el Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Primera de Pedro, ¿qué? 3. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así. 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Amén. Bueno, ahí vemos, ¿cierto? Y si ahora otro hermano me lee Mateo capítulo 17, versículos 25 y 26, que vemos que el Señor no hace acepción de personas en cuanto a los tributos, los impuestos, Mateo. es una obligación. Mateo capítulo 17, versículos 25 y 26. Él dijo sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Lo
16, sí. Vemos aquí que Pablo, o sea, Dios le da esa disertación a Pablo y argumenta que toda autoridad proviene de Dios. Someterse a ellas es someterse al orden divino. Esto incluye el pago de impuestos, tributos, temor y honor a quienes correspondan. La autoridad actúa como servidor de Dios para castigar lo malo. Ese es el primer punto que acabamos de leer, ¿cierto? Ahora un hermano que me haga el favor y me lea en Romanos capítulo 13 del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se reúne: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta qué? Hasta el 10, hermano. ¿9? Ay, 10. 10. Al 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Hermoso. Bueno, nos dice Dios así. Dios nos exige que mostremos respeto hacia todos los funcionarios públicos, porque si en verdad amamos a nuestro prójimo, solo haremos lo que más le beneficie. No violamos ninguna de las leyes de Dios que se aplican a las relaciones personales. ¿Cierto? Así es. Un hermano que ya en familia, Efesios 2:14. Efesios. (2:14) dice así la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Perdón, hermano, Efesios 2:4. 2:4, perdón. 4 dice, el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gracia, por su gran amor con que nos amó. Amén. ¿Cierto? La gracia que Él tiene para con nosotros, aún con esta humanidad pecadora, es esa gracia que nos dio por medio de su amado Hijo, que lo entregó para que nos diera la salvación. Y por medio de Él nos mostró ese amor, ¿cierto? Bueno, dice, se enseña que el amor es la única deuda que los creyentes deben tener con otros. El amor cumple la ley porque no hace daño al prójimo. Amén. Amén. Bueno, seguimos. El tercer punto nos dice en Romanos 11, 11 al 14, un hermano que me lo lea mi alfabet. Sí, capítulo 13, versículo 11 al Ahí 14. mismo. Y esto, sí, ahí. Sí, en Romanos capítulo 13, versículo Ay, 11 no, al 14. Y esto conociendo el tiempo, pues ¿qué? Espera, veremos. Y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantaros de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos que hacia ahí, ya creímos ahí. No, sí, hasta el Así 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos las armas las armas de la luz. Andamos como el día honestamente, no en glorios y borracheras, no en lujurias y lascivias, en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo Amén. y no provocáis los deseos de la carne. Amén. Bueno, pues dice así el Señor, para que los creyentes se arrepientan y abandonen sus pecados, por nuestra conducta tener una vida que agrade a Dios. ¿Cierto? Así es. Nosotros no podemos volver a los rudimentos del mundo, porque entonces violamos la ley de Dios. ¿Cierto? Nosotros ya nacimos de nuevo, como le dijo Pablo a Nicodemo, el Señor Jesucristo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, y el otro siendo maestro de la ley, no lo entendía. Porque le hace una pregunta, pues, que cómo va a entrar al vientre de la madre otra vez para nacer. Entonces, un hermano que me haga el favor y lea en Efesios, capítulo 4, versículos 20 y 24. 6 al 24. 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él engañados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Hasta qué? 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Nos dice Pablo en la disertación, el pasaje llama a despertar del sueño, ya que el tiempo de la salvación está cerca. Exhorta a abandonar las obras de las tinieblas, como dice orgías, borracheras, pleitos, envidias, y a vestirse del Señor Jesucristo, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cierto que no? Para nosotros ya no cuenta eso, porque ya nosotros, como decimos, pertenecemos a otro grupo, no al de afuera, sino al de adentro. Es el que el Señor nos, como dice en su palabra, es el esa morada que Él se fue a alistar para nosotros. Entonces, nos dice en la aplicación, amados, este pasaje Pablo trata del amor al prójimo con el cumplimiento de la ley y exhorta a vivir rectamente, despiertos espiritualmente, desechando las obras de la oscuridad ante la inminencia de la salvación. El capítulo equilibra la responsabilidad cívica con la responsabilidad espiritual, promoviendo un estilo de vida amoroso y digno. Bueno, hermanos, para terminar, voy a leerles en Salmo 33, 12. Salmo capítulo 33, versículo 12, nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esos somos nosotros, ¿cierto? Esa heredad que el Señor tomó para Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tener obediencia, hablar siempre con la verdad y andar rectamente, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, porque Él no lo permite. Porque en su palabra lo dice, es mejor que sea frío, caliente y no Tibio. medio tibio. Porque a Él no le gusta, porque no dice que no le gustará. Y así como Dios es amor, así mismo es fuego consumidor. Entonces, hermanos, los invito a que reflexionemos sobre esta palabra que hemos escuchado hoy por parte del Señor Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. Entonces, vamos a orar para terminar. Dice, amado Señor, pues si se pueden poner de pie, mucho mejor, hermanos. Amén. Amado Dios, te agradecemos, Señor,
porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, Así en este es. momento. Sí, Padre. Y te glorificamos y te alabamos, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Y así como metiste la salvación, Señor, en la cual debemos de cuidar hasta el final de nuestros días, Señor, porque por gracia nos la diste, Señor, y ese amor que mostraste allí al entregarte a los humos, Señor, para redimirnos, Señor, y hoy estar aquí reunidos como iglesia, Señor, es la que tú dejaste fundada, para que nosotros, Señor, sigamos tu camino siempre, Señor, y no nos desviemos, sino que tú, Señor, nos guíes. No permita, Señor, que nosotros dejemos que el enemigo nos ataque y nos desvíe de tu camino, Señor, sino al contrario, Señor. Por la fe que tú nos das, Señor, podamos repeler esos ataques, Señor, esos dardos que tiran. Señor, que seamos siempre honestos, Señor, que hablemos tu verdad, Señor, y andemos en tu camino siempre, Señor. Ahora, Señor, te agradecemos por este día de hoy tan bello que nos has dado, Señor, por el agua que tú envías, Señor, porque el agua es una bendición tuya, porque por la cual, Señor, las plantas crecen, Señor. Entonces es creando el alimento para tanto los animales como para la humanidad, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Tú para todos haces salir el sol para malos y buenos, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pido por todos los hermanos aquí reunidos, Señor, que tú les diste ese deseo, ese anhelo, Señor, de venir a congregarse, de oír tu palabra, Señor, de espiritualmente salir llenos, Señor, de ti. Te doy gracias en este momento, Señor, y te lo pido, Señor, que nos siga guiando el resto de este día, Señor. Que es tu voluntad la que reine sobre la nuestra, Señor. No que nosotros seamos haciendo lo que no sea de tu agrado, Señor. Ahora, Señor, te doy gracias en este momento y te agradezco en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Señor Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén.